El lunes 1 de marzo de 2021, se volvieron virales las imágenes de una cámara de la policía de la ciudad de Grand Junction, ubicada en Colorado, Estados Unidos. En las mismas, se podía ver cómo un oficial le preguntaba a un joven, algo desgarbado, con gruesos anteojos, si sabía que habían descubierto sus padres en su habitación. El muchacho, sin inmutarse, respondió que sí. Su confesión y la forma en que respondía no parecía para nada arrepentido de sus actos. Esto atemorizó a todos quienes presenciaron el hecho y después a todo Internet. El joven había logrado su cometido. Por esa razón, esbozaba una gran sonrisa. Al fin, había concretado algo que llevaba fraguando desde hacía muchos años. El criminalista nocturno. Brian Cohy Jr. nació en el año 2002 en Estados Unidos. Desde sus primeros años de vida, Terry y Brian padre notaron que su hijo era un poco diferente al resto de los niños. Tenía una gran fascinación por hacer daño, llegando incluso a maltratar animales. Cuando tenía 5 años, Terry lo llevó a un psiquiatra que lo diagnosticó con TDAH. A pesar de que empezó a tomar medicamentos, la conducta de Brian no mejoró. Tan pronto como estuvo expuesto a Internet, comenzó a consumir videos sanguinarios y violentos. Sus padres prefirieron ignorar su comportamiento, pensando que en algún momento cambiaría. Después de ver el silencio de los inocentes, le dijo a su madre que quería ser detective para investigar crímenes. Ella se alegró, pensando que sus intereses particulares podrían derivar en algo que ayudase a la humanidad. Pero eso no ocurrió, y al entrar a la adolescencia, Brian comenzó a experimentar bruscos cambios de humor. No le gustaba hacer las cosas típicas de un chico de su edad, como ir a fiestas u otros eventos sociales. Su humor era por demás cínico, y casi nunca lo veían feliz. A los 15 años, volvió a ver a un especialista, el Dr. Craig Gustafson, que lo diagnosticó con depresión. Ese mismo año, Bea Phillips asumió el papel de asesora de Brian. En un principio, Terry le dijo a la profesional que ayudara a su hijo a procesar el fallecimiento de su tío, pero después de algunas sesiones, Brian le confesó a Bea que se sentía cansado de fingir y que en realidad el fallecimiento de su pariente le importaba poco y nada. Durante las 4 sesiones que tuvieron, el joven demostró tener una personalidad sumamente problemática. Se refería a las personas trans como eso, y en unas ocasiones, mientras charlaban sobre el darwinismo, preguntó: ¿por qué es tan importante hacer daño o robar a los demás? ¿Es lo que se supone que debemos hacer? Más tarde le confesó que había acosado intencionalmente a una niña para provocarle un trastorno de estrés postraumático. Bea llegó a la conclusión que el joven sabía distinguir el bien del mal, pero que no le importaba en lo más mínimo. Cansada de que Brian no prosperase, en 2019 llevó a su hijo a la División de Rehabilitación Vocacional para una evaluación. Les dijo a los especialistas que Brian no podía comprender cómo sus decisiones afectaban el futuro y las vidas de quienes lo rodeaban. La doctora Katrina Kitten quedó a cargo del joven. Cuando le preguntó sobre sus metas a largo plazo, Brian respondió idolatrando a personas que eran famosas. Entre ellos estaban Adolfo Hitler, los tiradores de la masacre de Columbian, Eric Harris y Dylan Klebold, el asesino en serie Ted Bundy y el ex primer ministro de la URSS, Joseph Stalin. Kitten diagnosticó a Brian con el nivel más bajo de autismo, nivel 1, que requiere la menor cantidad de apoyo o asistencia, aunque también le recomendó que se sometiera a una evaluación adicional. En 2020, Brian le informó al Dr. Gustafson que padecía dolores de cabeza frecuentes, por lo que el profesional solicitó una tomografía computarizada para verificar si tenía tumores o coágulos. Los estudios salieron bien, pero las migrañas siguieron, lo que le generó al joven una gran angustia. Siguió realizándose estudios para corroborar que no tuviera tendencias autodestructivas, pero nada parecía ayudarlo. Durante esa misma época, consiguió un trabajo en la cadena de supermercados Safeway y dejó de lado su salud mental. Jamás llegó a realizar los exámenes que restaban.
En 2021, una de sus compañeras de trabajo, Summer Clemens, notó que el joven se había vuelto más charlatán. Se abrió con ella y le mencionó que no tenía amigos. En un intento de animarlo, la chica le dijo que tanto ella como sus otros compañeros eran sus amigos. Brian le respondió que solo hablaban con él por lástima. Durante los siguientes meses, el joven de ya 19 años comenzó a experimentar ataques de ira. Seguía viviendo con sus padres y su hermano menor en Grand Junction, Colorado, pero la situación estaba lejos de mejorar. Brian comenzó a decirles a sus padres, sin tapujos, que deseaba asesinar a alguien. Incluso describía diferentes métodos para hacerlo. Terry y su esposo le decían que dejara de pensar esas cosas, aunque en el fondo creían que solo estaba haciéndose el gracioso. El humor negro no era suficiente para preocuparse, hasta que empezaron a suceder eventos aún más sospechosos. Mientras ordenaba la habitación de su hijo, Terry encontró una mochila negra que contenía bridas, un martillo y cinta adhesiva. Cualquiera habría pensado que se trataba de un kit de exterminio, pero no los cogí. El 27 de febrero de ese año, Brian y sus padres decidieron hacer una noche de cine juntos. El joven eligió la película 1984, lo que les resultó una decisión por demás extraña para una reunión familiar. El tiempo en familia terminó a las 10 de la noche y horas más tarde, el padre del joven encontró sangre en la cajuela de su auto. Interrogó a su hijo respecto al hallazgo, pero Brian se limitó a responder que se había cortado el dedo. Pero las conductas extrañas no cesaron. El 29 de febrero, la familia encontró en uno de los autos más elementos que llamaron su atención. Se trataba de una licencia de conducir a nombre de un tal Barnes y una billetera. Cuando le preguntaron a Brian de dónde los había sacado, el muchacho les respondió que los había encontrado en la calle. Horas después, encontraron en la guantera un cuchillo completamente limpio y guantes blancos de látex. Como si esto fuera poco, el padre de Brian se topó con una mancha roja en el tapizado del auto. No obstante, aceptó sin cuestionamientos los dichos de Brian. Eran de una pintura que usaba en las clases de efectos especiales que tomaba. Así los Coggi siguieron sin sospechar de su hijo, ignorando todas las señales de que estaba planeando algo maquiavélico, hasta que la situación les estalló en la cara. El lunes 1 de marzo de 2021, Terry se encontraba trabajando en la guardería que había abierto en su casa para niños de 2 a 5 años, que funcionaba de lunes a viernes. Cuando los pequeños se quedaron tranquilos, la mujer aprovechó que su hijo no estaba en la vivienda para poner un poco de orden en su dormitorio. Al revisar el armario, vio algo sumamente extraño: un contenedor de plástico con 2 bolsas de residuos, de una de las cuales parecían salir 1 o 2 larvas. Con mucho asco, Terry levantó la bolsa y la llevó hasta la cocina para abrirla dentro de la pileta. Allí descubrió que la situación era peor de lo que creía. Adentro había más larvas y también la cabeza de un hombre. Su primer pensamiento fue sacar a los niños de su hogar. Mientras telefoneaba a su marido, ese había ido a buscar a la escuela a su hijo menor y no entendió por qué su esposa estaba tan consternada. Terry le pidió que volviera pronto y colgó. Una vez que pudo recuperar la compostura, llamó a Brian y le dijo que lo necesitaba en la casa. Acto seguido, hizo el último llamado, el más importante. Se contactó con la línea de emergencias de la policía de la ciudad de Grand Junction. Más nerviosa, le dijo a la gente que había encontrado algo en el armario de su hijo, envuelto en una bolsa de plástico. En tono profesional, el agente le preguntó de qué se trataba, intentando contener las lágrimas. La mujer respondió que era una cabeza humana. Del otro lado de la línea, se escuchó un silencio inquietante. El oficial se había quedado completamente atónito. Incrédulo, volvió a formularle a Terry la misma pregunta que antes. Cuando la mujer mencionó nuevamente la cabeza humana, el policía avisó a sus compañeros para que se dirigieran de manera urgente hacia la vivienda. 1 hora más tarde, las cámaras policiales captaron el momento exacto en el que Brian era detenido en la puerta de su casa. Se podía ver cómo el muchacho se acercaba a la videocámara digital que el policía llevaba adosada al cuerpo. En ese instante, un agente le preguntó si había alguna cosa en su dormitorio,
que pudiera preocupar a sus padres. Brian, con total naturalidad, respondió que creía que sí. El policía replicó insistentemente, preguntándole de qué se trataba. Sin inmutarse, el joven respondió que tenía guardadas una cabeza humana y 2 manos. Al mismo tiempo, los padres de Brian y los otros agentes se encontraban en su habitación, abriendo una segunda bolsa, donde precisamente encontraron 2 manos seccionadas. Una vez que fue arrestado, Brian le confesó a la policía que llevaba meses planificando el crimen. Hacía tiempo que recorría las calles de Grand Junction en busca de la víctima adecuada. Quería privar de la vida a alguien, pero no a cualquiera. Pensó en una persona en situación de calle o en una dama de compañía. Para él, si alguien así desaparecía, nadie lo extrañaría ni mucho menos lo buscarían. Salió de su casa 2 o 3 noches por semana en el auto, armado con un cuchillo de cocina. Tardó mucho en decidirse, hasta que dio en el clavo. La noche del 27 de febrero, había luna llena, y pensó que podía venir bien. ¿Por qué no intentarlo?, se dijo. Se encontraba en un mal estado de ánimo, y tenía un trastorno depresivo mayor. En su mente, esto justificaba cualquier tipo de accionar. Fue entonces cuando vio a alguien que cumplía con las condiciones que él mismo había determinado. Era un hombre que dormía debajo de un puente cerca de Crosby Avenue, un lugar bastante solitario, a pesar de encontrarse cerca del centro de la ciudad. Una vez que puso su vista en él, Brian no dudó. Según sus palabras, lo que pasó por su mente en ese entonces fue interesante. Agarró su cuchillo y se puso 3 capas de guantes, porque los guantes de plástico, al ser muy delgados, podrían delatarlo. Acto seguido, se bajó del auto, retiró la lona sobre la que dormía el indigente y lo apuñaló en el cuello, mientras gruñía de emoción y hacía ruidos de animales. Cuando la víctima se despertó, le preguntó por qué estaba haciendo eso, a lo que Brian respondió que deseaba asesinar a alguien desde hacía mucho tiempo. Mientras el sujeto entraba en pánico, Brian siguió apuñalándolo en el cuello. Lo hizo 40 veces, hasta finalmente quitarle la vida. Pensó en simplemente abandonar el cuerpo ahí, pero temía haber dejado fibras de su ropa sobre el mismo. En ese entonces, se le ocurrió una idea extremadamente sádica para borrar los rastros. Decapitó a su víctima, le cortó las manos y metió el resto del cuerpo en la cajuela del auto. Manejó hasta una zona desolada, a orillas del río Colorado. Allí intentó hundir el vehículo en el agua, pero lo logró a medias, así que simplemente arrojó el cuerpo. Y para dificultar la identificación de la víctima, guardó la cabeza y las manos en una caja de restos de una cena que tenía en el auto. Acto seguido, condujo hacia su casa. Había salido airoso. Una vez en su habitación, escondió las manos y la cabeza en su armario, limpió el cuchillo y tiró la basura. Por último, puso la ropa con salpicaduras de sangre en la lavadora. Durante los siguientes días, pensó en tirar los restos del cuerpo que se había guardado en diferentes lugares. Si bien no llegó a hacerlo, pudo elaborar un croquis para la policía, donde mostraba cuáles había elegido. El muchacho no paró de reírse durante todo el interrogatorio. Después de relatar con lujo de detalles cómo desmembró el cuerpo del hombre, le dijo a los agentes: «Lo siento, eso es morboso». También agregó que siempre había sentido fascinación por la medicina forense, la anatomía y la fisiología. Los detectives le preguntaron si había compartido esas ideas con sus padres, y mencionó que sí, pero que siempre en tono de broma. Por último, el muchacho dijo que estaba listo para enfrentarse a la cárcel por su crimen. Creía que le darían alrededor de 13 años. Parecía hasta orgulloso. Cuando le preguntaron por el móvil del homicidio, afirmó: «Lo hice porque quería ser un asesino serial famoso». Terry también tuvo que brindar una declaración. Los detectives no podían creer cómo no se había dado cuenta de que su hijo tenía restos de un cuerpo en su habitación. La mujer indicó que si bien Brian siempre había tenido un poco de fascinación por lo mórbido, pensó que lo estaba encauzando para convertirse en forense o investigador de crímenes. Nunca se le ocurrió que su hijo pudiera elegir la vereda de enfrente, la del asesinato. Terry no era la única con pensamientos erróneos. Brian también se había confundido, pero al elegir a su víctima. El fallecido fue identificado como Warren Barnes, de 69 años. Si bien era un vagabundo y estaba en situación de calle,
mucha gente lo había empezado a extrañar. Su desaparición había sido denunciada el 28 de febrero por el dueño de una librería de Crosby Avenue, entre las calles 4 y 5. El hombre notó de inmediato su ausencia, porque todas las mañanas Barnes iba a verlo para pedirle prestado algún libro. Otras personas del vecindario también lo tenían en alta estima. Era conocido en la ciudad por su personalidad extrovertida y amable. Solían ver cómo el hombre se sentaba en algún portal a leer y pasaba horas con el libro en las manos. Los residentes de la zona le habían puesto una silla para que pudiera sentarse a leer y se referían a él como el hombre lector. Muchos de ellos se detenían a charlar con él sobre lo que estaba leyendo, y cuando le deseaban un buen día, Barnes les respondía lo mismo. Y eso no era todo. En algunas ocasiones el hombre prestaba pequeños servicios o le contaba historias a quien quisiera charlar con él. También le tenían mucho aprecio los dueños de un café cercano, que siempre le daban alguna bebida caliente y algo para comer. Realmente era una persona muy querida y cuidada por los locales. Y además, tenía algunos parientes que cada tanto lo visitaban. Muchos creían que vivía en la calle no por necesidad, sino por elección. Brian no había tenido nada de esto en cuenta a la hora de quitarle la vida y pagaría el precio por sus actos. El juicio comenzó el 17 de enero de 2023 y, para sorpresa de todos, a pesar de haber confesado el crimen con lujo de detalles, Brian se declaró inocente alegando locura. Sus abogados argumentaron que tenía un trastorno depresivo mayor, que combinando con factores ambientales que lo estresaron, desencadenaron una situación de demencia temporal que lo llevó a cometer el hecho. En Colorado, para que se declare que una persona no está en su sano juicio en el momento de cometer un delito, debe probarse que era incapaz de distinguir entre el bien y el mal en el momento que cometió el crimen, debido a una enfermedad mental. El psicólogo Paul Sprague testificó en nombre de la defensa y dijo que Brian estaba experimentando un episodio depresivo importante con características psicopáticas cuando asesinó a Barnes. Terry también declaró a favor de su hijo. Afirmó que el acusado tenía autismo, TDAH y ansiedad, y que había tomado medicamentos psiquiátricos desde que tenía 5 años. Pero la fiscalía no se rendiría tan fácilmente. Sostuvieron que Brian había planificado el asesinato durante meses y que después de cometer el acto, desmembró el cuerpo en un intento de borrar los rastros. Esto demostraba que era un asesino frío y calculador, más allá de cualquier problema de salud mental que pudiera tener. Thomas Gray, un psicólogo de la Oficina de Salud Conductual del Estado de Colorado, realizó una evaluación de la declaración de locura de Brian. Testificó que creía que el acusado no estaba loco, porque en el momento de ultimar a Barnes, fue capaz de distinguir el bien del mal. Su detallada y morbosa confesión era una prueba de esto. Por último, el Dr. Gustafson, que llevaba años tratando a Brian, testificó que apenas unos días antes del asesinato, recibió una visita del joven por un absceso infectado debajo del brazo. Podía asegurar que Brian no estaba psicótico en ese entonces. También recalcó que luego de un episodio en 2018, Brian no había reportado tendencias destructivas. Y estas no fueron las únicas declaraciones del juicio. Todavía faltaban unas, las más dolorosas. Geraldine Shipp, la hermana de Barnes, contó que el hombre la había llamado el 26 de febrero, 24 horas antes de que lo asesinaran, para felicitarla por su cumpleaños. También brindó su testimonio una trabajadora de la gasolinera Shell, quien afirmó haber conocido a Barnes estrechamente. Relató que cuando comenzó a trabajar en el negocio ubicado en Primera Street y Grant Avenue, a principios de 2020, notó que Barnes se quedaba antes de que comenzaran sus turnos, a las 5:30 de la madrugada. Al principio, ella se mostró cautelosa, pero luego él demostró ser una persona sumamente agradable. Se convirtió en parte de su día a día y cada tanto lo dejaba entrar a la tienda antes de abrirles las puertas a los clientes. Allí Barnes se tomaba un café, iba al baño y hasta comía donas. Con el correr de los meses, la joven comenzó a sentirse incluso más segura al tener a Barnes cerca. La única vez que el hombre no apareció fue el día después que fue asesinado. Por último, declararon el dueño de la librería
el dueño del café y varios vecinos. Todos repitieron lo mismo. Burns era un hombre amable, servicial y querido por todos. También contaron que realizaba pequeños empleos y que le encantaba leer. Uno de ellos recalcó con la voz entrecortada que era una muy buena persona y que el hecho de que no tuviera hogar no lo hacía menos valioso. No era alguien a quien se podía usar y tirar, como quiso hacer el asesino. También subió al estrado la mejor amiga de Brian. El joven se encontraba en su casa justo antes de que Terry llamara al 911, tras el espantoso descubrimiento de la cabeza de Burns. La chica relató que no notó ningún comportamiento extraño de parte de Brian aquel día. Cuando los fiscales le preguntaron cómo describiría su relación, dijo que eran mejores amigos. Testificó que chateaban en línea casi a diario y que pasaban el rato en persona con frecuencia. También le dijo al jurado que habían tenido varias conversaciones sobre salud mental y que era habitual que Brian se desahogara con ella. Añadió que en varias ocasiones habían conversado sobre crímenes reales y asesinos en serie, pero que jamás pensó que su amigo planeara algo tan terrible. La madre de la testigo definió a Brian como una persona educada, aunque ellas tuvieran una mirada positiva sobre él. Los jurados ya habían escuchado suficiente y nada los haría cambiar de opinión. El 6 de febrero de 2023, el juez Richard Gurley anunció que estaba listo para dictar la sentencia, pero antes describió al crimen como uno de los más horribles en los que había estado involucrado en sus 37 años en el sistema judicial. Brian fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El jurado también lo condenó a 2 sentencias de 12 años, que se ejecutarán simultáneamente, por alterar un cuerpo humano fallecido y por alterar las pruebas. Brian escuchó la condena con una sonrisa de oreja a oreja. Realmente había logrado su cometido, ser un asesino famoso. Fue encarcelado en el Complejo Correccional de Buena Vista, ubicado en el condado de Chaffee, Colorado. Al menos no cumpliría su otra meta, ser un asesino en serie. No podría volver a cometer ningún crimen, ya que pasaría el resto de sus días tras las rejas. Al salir de la sala del tribunal, Terry expresó sus condolencias a la familia de la víctima y a la comunidad. También pidió que la sentencia incluyera algún tipo de tratamiento de salud mental para su hijo. Realmente creía que en el fondo, Brian era una buena persona y que podía mejorar. La fiscal adjunta del distrito, Trish Marr, también se pronunció por el brutal asesinato. Afirmó: Warren Burns perdió la vida de la forma más violenta. Sus amigos, su familia y su comunidad sufren su pérdida. Este resultado demuestra los controles y contrapesos que existen dentro del sistema de justicia penal. La justicia prevaleció cuando el jurado dictó veredictos de culpabilidad que responsabilizan legalmente al acusado por sus horrendos crímenes. Geraldine también habló con los medios. Dijo que su hermano era un hombre amado por la comunidad y su familia. Si bien nada podrá reemplazarlo, espera que Brian nunca tenga la oportunidad de lastimar a otra persona. La sobrina de Burns, Michelle Monfrada, expresó su dolor y deseo que nadie sufriera como su tío y que su familia pueda vivir en paz de ahora en más. Poco después del juicio, los amigos de Burns instalaron una escultura en su honor en la vereda Crosby Avenue, entre la librería y el café donde se le veía todos los días. El monumento es una instalación de hierro y madera creada por el artista Tim Navin, quien alguna vez estuvo en situación de calle y se vio interpelado por el deceso de Burns. El mismo contiene una silla debajo de un árbol, con libros sobre el asiento, en homenaje a la característica respuesta de Burns a las personas que le deseaban un buen día. El libro lleva el título, "Y tú también". Brian no podía estar más equivocado. No solo muchas personas sintieron la pérdida de Burns, sino que además lo recordarán por siempre, con mucho cariño. Este caso nos lleva a reflexionar mucho sobre la salud mental de los adolescentes. Hay personas que por alguna extraña razón sienten el deseo de privar de la vida a otro, ya sea por llamar la atención o porque realmente algo no funciona bien en su cabeza. Por ello es muy importante prestar atención ante cualquier signo de alerta y actuar antes de que sucedan hechos lamentables. Las primeras etapas de vida de un ser humano son fundamentales. Cualquier signo de maltrato que provoque diversión en el individuo
es una gran señal de que necesita ayuda y que en un futuro podría cometer hechos delictivos. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.